En 1917 hay que ubicarnos en contexto de la Primera Guerra Mundial. Digo, aquí a este video le falta un poquito de antecedente. El territorio de Palestina, que ahora es Israel, y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, originalmente formaban parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano participa en la Primera Guerra Mundial, pierden, y a raíz de eso, la Liga de las Naciones, que era la ONU antes de que existiera la ONU, que se forma a raíz del término de la guerra, deciden qué hacer con los territorios de los países que perdieron. En este caso, el Imperio Otomano se deshace y este pedazo, llamado en ese entonces Palestina, pasa a ser un territorio administrado por Gran Bretaña. Y entonces aquí estamos viendo un contexto en el que Gran Bretaña ya estaba perfilando utilizar este territorio en beneficio de los judíos y sus intereses sionistas. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento de los judíos en donde ellos buscaban no ser solamente una religión, como lo es el judaísmo, sino también tener un territorio y conformar un país. Ellos no tenían ningún país y deciden que a raíz de los contextos históricos de Jerusalén y demás, que Palestina es el territorio adecuado para que los judíos se unan y ahí conformen un estado. Entonces, a partir de aquí vemos un cierto apoyo por parte de la corona británica en favor de este grupo y comienza la migración de los judíos sionistas de Europa, ajenos a este territorio, a empezar a poblar Palestina en un intento de ocuparla y formar ahí su estado de Israel. Who wanted to create a Jewish state in the carve-out of the Ottoman Empire. After the First World War, the League of Nations gave Britain a mandate to rule Palestine. The Arabs, who had been living there for centuries, turned increasingly to resistance and violence, culminating in a revolt in 1936. Así es, a los árabes obviamente no les gusta esto, ellos eran mayoría en el territorio de Palestina, había una segunda minoría después de los árabes, de los musulmanes, que eran cristianos, y hasta el tercer lugar había judíos. Eran realmente muy pocos los judíos que habían de ese territorio, pero ante la llegada, no quiero llamarle invasión, pero algunos sí lo harían, pero ante la llegada de todos estos judíos sionistas se empiezan a inquietar los árabes, ven cuáles son las intenciones de la corona británica de favorecer y de ver bien a los judíos en este sentido, y pues empieza a haber conflictos armados naturalmente en defensa, pues, de su territorio, ¿no? The British crushed the uprising, but tried to win over the Arabs by restricting Jewish ambitions. Así es, entonces a raíz de estos conflictos armados en 1936, la corona británica, pues obviamente vencen, eran un poder mundial en ese entonces, vencen a la resistencia árabe, pero para calmar un poco las aguas en el territorio, lo que hacen es frenar un poquito las ambiciones de los judíos y toda esta migración que estaba existiendo de los sionistas. After Jewish anger also turned violent, the British gave up. Sí. They handed the problem over to the United Nations. Sí, y a raíz de esto, pues también se enojaron los judíos, también quisieron pelear, ya eran una cantidad en aumento en ese territorio. Sucede la Segunda Guerra Mundial, que ya todos sabemos qué pasa, el nazismo, los judíos fueron parte principal de las víctimas de esta guerra. Hubo muchísimas personas que perdieron sus casas, que perdieron sus familias, que perdieron todo lo que tenían. Entonces, aprovechando este movimiento sionista, hay muchísimos judíos que a raíz de la Segunda Guerra Mundial pasan a vivir al territorio de Palestina. Y ahora, a raíz de estos conflictos, se termina la Segunda Guerra Mundial, la corona británica dice: yo ya no quiero tener nada que ver aquí, entonces yo ya no voy a controlar este territorio, a los que les compete mejor hacerlo es a las Naciones Unidas, que estaban recién conformadas. In 1947, the UN voted to partition Palestine, but the Arabs rejected this. Así es. Y luego en 1947 decide la ONU por una votación en un territorio que no era, pues obviamente pues no es de ellos. Deciden hacer una partición del territorio en donde ligeramente les correspondía una mayoría
a los judíos del 53%, si mal no me parece, y los árabes se quedaban con un 47%, los originales palestinos. Obviamente esto no le gusta a los árabes, y comienzan a pelear, se da una guerra. De hecho, incluso los países vecinos, que son árabes también, Egipto, Jordania, etcétera, etcétera, se levantan en armas inconformes con la resolución de las Naciones Unidas y le declaran la guerra al Israel recién reconocido por la ONU. Sin embargo, este Israel, llevando la simpatía de la Segunda Guerra Mundial, de haber sido perseguidos, tenían ahora sí que la narrativa a su favor, porque todo el mundo los veía en ese entonces como víctimas, porque en ese momento sí lo eran. Y en ese sentido la guerra estalla. Y aquí vemos lo que sucede. Neighboring Arab countries invaded immediately. In the armistice of 1949, the land was divided between Israel and Arab states, but there was no new state for the Palestinians. Así es. Y luego en 1949, que termina el conflicto, terminan Israel con muchísimo más territorio de ese 53% que le había otorgado las Naciones Unidas. Y en este sentido, el otro pedazo del territorio se lo quedan tanto Egipto como Jordania. Y pues los palestinos seguían sin poder tener un país, ningún estado. Recordemos que a este momento, pues por muchísimos años, el Imperio Otomano tuvo control de este territorio. Después de que tuvieron este control, lo tuvo Gran Bretaña. Después se declararon su creación los israelíes, pelearon contra los árabes y los árabes se quedaron con un pedazo, Israel con otro, y los palestinos siguen a la fecha sin el establecimiento de un país como tal. De hecho, me gustaría para estos efectos enseñarles, escribí un artículo de opinión de estudio la semana pasada, y aquí tengo un mapa de la ocupación palestina sobre las distintas fechas. Entonces aquí podemos ver que en 1878, cuando prevalecía el Imperio Otomano, pues aquí está el territorio de Palestina, se ve claramente cuáles son sus delimitaciones, ¿no? Luego en 1946 se alcanza a apreciar ciertas partes que ya empiezan a tomar los judíos, incluso antes del plan de la ONU, a raíz de estos conflictos por los cuales Gran Bretaña salió del lugar. Después aquí vemos la partición del plan de la ONU. Este es el plan original en cómo debían de quedar. Los palestinos no estuvieron de acuerdo, los judíos sí estuvieron de acuerdo, y en ese sentido aquí vemos una distribución más o menos equitativa. En color verde podemos ver los territorios que le iban a corresponder a Palestina, y en blanco podemos ver los territorios que le iban a corresponder a los israelíes. Más o menos, los israelíes tienen un pedacito un poquito más grande, pero vemos que hay más o menos ahí como que una cierta equivalencia, ¿no? Pero bueno, a 1949, aquí estamos hablando de que ya es el final de esta guerra de los países árabes con Israel. Vemos ahora cómo Israel, a raíz de la guerra, adquirió todavía más territorio que el que tenía antes. Conquistaron muchísimo más, y aquí podemos ver que esta franja de Gaza se vuelve una miniatura, y este pedazo de Jordania se reduce incluso, y este pedazo que tenían en el norte los palestinos pues desaparece de manera total, ¿no? Entonces este pedacito de Gaza, Egipto era el que lo controlaba, y este pedacito que ahorita se llama Cisjordania lo controlaba el país de Jordania. Pero bueno, hasta ahí vamos con la historia. Just two regions controlled by Egypt and Jordan, now known as Gaza and the West Bank. An estimated 700,000 Palestinians fled or 700,000 palestinos huyeron y fueron desplazados de sus hogares. Le llaman el Nakba, una catástrofe. Desde entonces ha habido guerras, ataques terroristas. Nothing has brought lasting peace,
or a state for the Palestinians. Y nada ha traído paz al Estado palestino. Since the War of 1967, many Palestinians have lived in the West Bank under Israeli occupation. Today, they're cut off by the Israeli security barrier. Bueno, y aquí lo que podemos observar, lo voy a hacer grande, es que desde este momento, bueno, desde entonces, pues se han quedado cada vez con menos territorio. De hecho, hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días, que tampoco mencionan aquí en el video, que fue una guerra de los países árabes con Israel nuevamente. Israel los aplasta, realmente les gana muy fácilmente con apoyo, pues, de los países aliados, ¿verdad? Incluso termina Israel conquistando un pedazo sumamente grande de Egipto. O sea, ya nada más se quedaron con Palestina. Conquistaron un pedazo de Egipto a raíz de esa guerra y conquistaron un pedazo de Siria, que es este que vemos aquí en puntitos, ¿no? Y a raíz de este hecho se firma un tratado de paz con Egipto, en donde le regresan sus tierras a Egipto, y Egipto se da cuenta que ya pues ya no se mete con Israel, ¿no? Entonces Israel ya se queda a partir de esta guerra con la totalidad del territorio. Esta franjita que vemos aquí se llama Cisjordania, ya no pertenecía a Jordania a partir de a raíz de la guerra. Y este pedacito de Gaza, que era el que controlaba Egipto, igual, también ya lo pierde Egipto y se lo queda Palestina. Sin embargo, los puntitos rojos que vemos son territorios que Israel les permite autogobernarse. Sin embargo, este autogobierno y esta autonomía es sumamente limitada, porque pues realmente los militares de Israel pueden entrar y salir a voluntad cuando ellos quieran, e imponer sus reglas, imponer su mandato en los territorios de los palestinos. Entonces realmente no tienen una independencia, por así hablarlo. Por eso se les llama de que se encuentran en una situación de territorio ocupado, en ese sentido. Entonces realmente estos puntos rojos es donde viven los palestinos, pero para efectos prácticos todo el pedazo lo controla Israel de manera casi total, con, les digo, estas excepciones de territorios que tienen un poquito de autonomía. They have autonomy in big cities and towns, but are surrounded by Jewish settlements. Others are locked away in Gaza. This densely populated strip of land has been the scene of repeated battles, a grim pattern that seems destined to continue. Así es, entonces aquí vemos realmente el origen de todo esto. Si quieren enfocarse un poquito más en el tema de los antecedentes y demás de manera muy sintética, aquí en video les estamos dando un poquito más de profundidad. Les recomiendo, y pues bueno, ahí el comercial, les recomiendo que entren a mi página, Pro Justicia, la página de mi despacho, soy abogado, y aquí pueden ver, se llama Interminable Conflicto Israel-Gaza. Si entran a projusticia.org, entran, aquí pueden ver obviamente pues el tema del despacho, ¿verdad? Lo que vemos, un poco de la firma. Pero si quieren ver las publicaciones, le dan clic al apartado de publicaciones. Tengo ahí un par, pero entramos para estos efectos a la denominada Interminable Conflicto Israel-Gaza. Y aquí podemos ver también algo de la historia, qué es lo que ha pasado. Aquí hablamos de cómo 53% se le da a los judíos. Cómo fue conquistando un porcentaje adicional Israel a través de los años, hasta llegar a un 100% del territorio de la Palestina, dejando ahora sí que a los palestinos sin un territorio propiamente hablando.